Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un ejercicio de distribución de la media muestral y distribución de la varianza muestral. Tenemos, se está realizando un estudio sobre los arriendos en un sector de Santiago. En el costo de arriendo de un departamento de 2 ambientes con una habitación, un baño, estacionamiento y bodega, se ha encontrado una diferencia promedio entre los precios de los departamentos. Aquí nos están diciendo que esta diferencia promedio, nos están hablando sutilmente que la desviación estándar es de 120.000 pesos, ya que dice diferencia promedio, o sea, la distancia entre los datos en promedio es de 120.000 pesos. Bien, o sea, hay algunos, no sé, de 500.000, hay algunos por debajo de estos 120.000, por encima de estos 120.000, y esa es la distancia promedio entre los datos. Eso es la desviación estándar. Además nos dicen que el 30% de los departamentos vale más de 500.000. O sea, nos están diciendo esto, la probabilidad de encontrar un departamento mayor a 500.000 pesos es de 0,30. Bien, vamos a definir la variable, siempre algo útil porque nos permite aterrizar y saber de qué estamos hablando. Vamos a definir que sea X el precio o valor, ¿cierto?, de un departamento. De un departamento con características determinadas, ¿cierto? Con características determinadas. ¿Cuáles son? Un baño, una habitación, estacionamiento y bodega en un sector de Santiago. Bien. Importante que pongamos las unidades de medida, precio, ¿está en miles de pesos? ¿Está en pesos? No, está en pesos directamente, pesos chilenos, ¿cierto? O CLP. Ya. Eso sería la variable, lo que estamos midiendo y dónde en un departamento. Ya. Entonces, determina la media de los departamentos. Dice que vamos a usarlo, define la variable, ahí está definida la variable, determina el modelo. El modelo, no hay modelo acá porque no nos dicen que distribuye normal. Entonces, vamos a tener que hacer un supuesto adicional, que es que los datos distribuyen normal, o bien usar el teorema central del límite, donde si es que es mayor a 30, la media distribuye normal. Entonces, determina la media de los departamentos. Bueno, para la letra A, el supuesto clave sería este, que los datos distribuyen normal, que los datos tienen una distribución normal, y así podríamos sacar este valor. Entonces, con una media que desconocemos y una varianza de 120.000, que es la desviación estándar, entonces al cuadrado sería la varianza. Y acá cuando decimos el supuesto de normal, acá siempre ponemos la varianza. Bueno, entonces vamos a usar este dato, que lo vamos a transformar. La probabilidad de que X sea menor o igual a 500.000 es que tenemos esto, que esto es 0,30, con acá 500.000. Entonces, si es que es mayor a 30, mayor a 500 es 0,30, entonces que sea menor o igual es 0,70, porque el área bajo toda la curva es 1. Entonces, esto va a ser 0,70. Estandarizamos, que es pasar a Z, entonces esto sería probabilidad de Z menor o igual a 500.000 menos la media partido la desviación estándar. Esto sería igual a 0,70, que es el complemento. ¿Por qué 0,70? Bueno, porque vamos a usar entonces a qué z le corresponde, si esto es x, que z es el que deja hacia atrás probabilidad 0,70. Vamos a una tabla normal. Aquí tenemos la tabla normal. Vamos a buscar aquí la probabilidad, porque esto es z. Entonces, ¿qué z está que le corresponde la probabilidad por debajo de 0,70? Entonces, aquí ya me pasé. Por aquí, 0,69, 0,72, va a estar por acá. Por aquí estaría la probabilidad, 0,69, 85, 70, 19. Entonces está como entre estos dos valores, entre 0,69 y 0,70, 19. Entonces lo más correcto sería, que se llama interpolar, entonces 0,50, si se fijan en la tabla, aquí es 0,50, 0,51, 0,52, 0,53. Entonces veamos acá, está entre 0,52 y 0,53. Entonces, el promedio entre 0,52 y 0,53 es 0,525. Así que eso es lo que vamos a igualar esto. 0,525. E igualamos 500.000 menos mu partido 120.000. Bien. Y eso es igual, esto es un z, entonces esto acá es un z.
Entonces aquí podemos despejar mu. Estamos multiplicando el 120.000, ponemos 0,525 por 120.000 y le vamos a restar el 500.000 y nos va a quedar una media en negativo, que sería menos mu es igual a menos 437.000, entonces mu es igual a 437.000. Eso sería simplemente despejando. Así que eso es el valor de la media de arriendos en este sector de Santiago. Vamos a la pregunta B que dice, determine la probabilidad que una persona que escoge para cotizar 10 departamentos, la media esté entre 450 y 550. Entonces, fíjense que son 10 departamentos y nos están preguntando por la media. Así que vámonos acá a entender esto, que son 10 departamentos. Entonces ahora cambia la distribución, porque vamos acá a una nueva pregunta, la letra B, que es que la media distribuye aproximadamente normal. Ya dijimos que la media, que la variable distribuye normal, entonces, en consecuencia, la media también distribuye normal. ¿Con qué parámetros? Con parámetros mu, que ya dijimos que es 437.000, y con varianza sigma cuadrado partido en n. Fíjense la diferencia entre lo que es este x, distribución del x versus distribución de la media de un grupo, de una muestra. Entonces, esta varianza es 120.000 al cuadrado y este n es que estamos observando una muestra de 10 datos. Así que me están preguntando por la probabilidad de que la media muestral esté entre 450 y 550. Entre 450.000 y 550.000. ¿Bien? De aquí entonces, misma idea, estandarizamos, misma idea de acá, observado menos esperado partido de la desviación estándar, aquí hacemos lo mismo, solo que lo que cambia es la desviación estándar. Entonces, observado, vamos a poner probabilidad de z, y tenemos aquí, vamos a pasar de esta variable a esta nueva variable que es el z, que es la normal estándar. Entonces, observado es 450.000 menos el esperado, me quedé sin espacio, menos el esperado, que es la media, que es 437.000, partido la desviación estándar. ¿Cuál es la desviación estándar? La raíz cuadrada de todo esto. Si es la raíz cuadrada, es 120.000 a secas sin el cuadrado y partido en, ahí se lo va al cuadrado, y la raíz cuadrada de 10. ¿Bien? Estamos pasando de esta variable, transformándola a esta variable. Siendo z, si nos recordamos, z es a cuántas desviaciones estándar está un valor alejado de su media. Entonces, estamos diciendo qué distancia hay entre este dato y la media, que es 437.000, y cuántas desviaciones estándar o errores estándar caben en esa distancia. Bien, la respuesta entonces la vamos a obtener en la calculadora. Vamos a la calculadora y ponemos los datos: 450.000 menos 437.000 dividido en 120.000 dividido en raíz de 10. Y eso nos da, en este es 0,34 menor o igual a z menor o igual a. Y cambiamos entonces el dato faltante en la calculadora. 550.000 menos 437.000 y dividido en la desviación estándar. Y eso me da 2,9778, entonces, aproximadamente. Bien, vamos con esto entonces a la tabla normal y vamos a entender que vamos a encontrar estos valores. Uno de 0,34 centrado en 0 el z, entonces 0,34 y acá hay un 2,98. La tabla me va a arrojar este valor, la probabilidad que sea menor, y me va a arrojar también la probabilidad que sea menor a esto. Y yo estoy buscando este valor. Entonces voy a hacer este dato mayor, probabilidad del mayor, menos probabilidad del menor, y voy a encontrar lo que estoy buscando, que es esto que está entre medio. El todo menos lo que me sobra. Entonces vamos a buscar 2,98 ahora acá afuera, porque antes estábamos buscando a qué z le corresponde esta probabilidad. Ahora vamos a buscar qué probabilidad le corresponde a este z.
teníamos estos z, 2,98 y 0,34. Entonces, 2,98, está aquí. 2,99 es el último, 2,98. Entonces lo voy a anotar acá, para que no se nos olvide. 2,98, que parte desde el 0 y cuenta hasta el 9. Entonces, 0,9986, que es ese valor de ahí. 2,98. Y el otro es 0,34, 0,30, 0,31, 0,32, 0,33, 0,34. Y eso es 0,6331. Bien, nos vamos a la pizarra entonces. Aquí tenemos estos valores que los vamos a anotar aquí. Sería entonces 0,9986 menos 0,6331. Metemos esos datos a la calculadora. Entonces es el todo menos lo que me sobra, me da el valor entre medio. 0,9986 menos 0,6331. Y eso nos da 0,3655. Bien. Entonces, vamos aquí. Ahí estamos. Bien, vamos a la pregunta C entonces. Bueno, con esto ya tenemos, aquí está la probabilidad de que entonces la media de 10 departamentos se encuentre entre estos valores. Una persona eligió 10 departamentos, ¿cuál es la probabilidad que la media de esos 10 departamentos que escogió se encuentre entre estos precios? 0,3655. Bien, vamos entonces a la pregunta D, habilitando una nueva pizarra. Aquí estamos, pregunta C. Entonces tenemos, determine la probabilidad que en una muestra de 35 departamentos, o sea, n igual a 35, tamaño muestra 35, la desviación estándar sea superior a 145. Fíjense la pregunta, me están preguntando por la probabilidad que la desviación estándar de esta muestra, o sea, la desviación estándar muestral, S, sea superior a 145.000. Ya. No tenemos propiamente una distribución para la desviación estándar, pero sí lo tenemos para la varianza, entonces lo vamos a sacar así, S cuadrado, porque elevamos todo al cuadrado. Si yo elevo esto al cuadrado y esto al cuadrado, me queda la distribución de la varianza muestral. Y eso sí tenemos, que es la distribución psi cuadrado. Con la ayuda de la distribución psi cuadrado, nosotros podemos calcular esto. Psi cuadrado con n menos 1 grado de libertad, n menos 1, n, 35, muestra tamaño 35, n menos 1, 34, mayor a, vamos a hacer n menos 1, el estadístico psi cuadrado es n menos 1, que sería 34 por la desviación estándar que estamos probando, 145.000, partido la, bueno, desviación estándar al cuadrado, partido la desviación estándar al cuadrado, o bien la varianza de la población, 120.000 al cuadrado. Bien, eso sería la probabilidad de un h cuadrado de 34 grados de libertad mayor a, calculamos esto en la calculadora, 34 por 145.000 al cuadrado, porque es la varianza, no la desviación estándar, partido 120.000 al cuadrado, siendo la varianza lo que importa acá. Chi cuadrado mayor a 49,64. Entonces, la tabla que usamos es acumulada, es decir, va a ser una distribución que tiene esta forma. Entonces me va a salir acá el 49,64 con 34 grados de libertad. Yo quiero esto, pero la tabla me va a arrojar esto. Como el área bajo toda la curva en una probabilidad continua siempre es 1, entonces yo hago 1 menos la probabilidad del h cuadrado con 34 grados de libertad, menor o igual a 49,64. Y ahí sí vamos entonces a buscar este valor a la tabla, el más cercano. Como una tabla chi cuadrado, tabla de student, tabla chi cuadrado. Acá. 34 grados de libertad. Aquí buscamos el valor más cercano a lo que tenemos como 49,64. Entonces vamos acá. 40, 44, 48, ya por acá. Entonces, 48 y 51. Está como entre estos dos valores. Entonces, bien podemos elegir uno de estos, el que nos parezca que es más cercano, entre 40 y 49 y 64, entre este y este, podríamos elegir este.
O bien, lo más correcto podría ser interpolar, que es promediar. Entonces yo voy arriba a buscar las probabilidades de estos dos. Entonces podríamos elegir 0,95 o bien promediarlo, porque como estaba al medio, podemos elegir el promedio entre estos dos. Entonces podríamos decir que es 0,95 más 0,975 partido en 2. 0,95 más 0,975 partido en 2. Ese sería el valor más correcto. Entonces, 0,95 más 0,975 dividido en 2 es 0,9625 y restado a 1, eso nos da en total 0,0375. Bien, esa es la probabilidad entonces de elegir una muestra de 35 departamentos cuya desviación estándar o diferencia promedio supere los 145.000. O sea, que se estén alejando de esta media de 437.000 en más de 145.000. Bien. Y la última pregunta. Determina la probabilidad que en una muestra de 30 departamentos la media sea de máximo 500.000. Que en una muestra de 30 departamentos la media sea de máximo 500.000. Entonces, de probabilidad que en una muestra de 30 departamentos, en el tamaño 30, la media sea de máximo, como tope, 500.000. Bien. Entonces simplemente va a ser la probabilidad de paso a z y agarro este valor menos la media es 437.000, la media de la población, partido la desviación estándar que es 120.000, pero como estamos viendo la probabilidad para la media, con la media yo no queda acá, divido en el tamaño muestral. Y el tamaño muestral es 30. Bien, metemos esto a la calculadora y vamos a la tabla. Entonces vemos que esto es 500.000 menos 437.000 partido en 120.000 partido en raíz de 30. Y eso me da 2,87. La probabilidad de z menor o igual a 2,875, en realidad 88 mejor. Vamos a la tabla, 2,88 a la tabla normal. Aquí. 2,88. Entonces, segunda mitad de la tabla. 2,8 y segundo decimal lo contamos hacia el lado, aquí, 0,9980. Esa es la probabilidad, 0,9980. Bien, esa sería entonces la probabilidad. Que en una muestra de 30 departamentos, o sea, se eligen 30 departamentos al azar, la probabilidad que la media, el promedio de esos 30 departamentos esté por debajo de los 500.000 es esta. O sea, es una probabilidad bastante elevada. Bien, espero que haya quedado claro. Cualquier duda me la hacen llegar. Que esté muy bien.